Durante mi ultrasonido de rutina, la doctora dejó de sonreír. Sus manos empezaron a temblar mientras miraba la pantalla. Me agarró del brazo con fuerza y me susurró: tienes que divorciarte. Ahora, ¿qué vio en ese ultrasonido que cambió mi vida para siempre? Mi nombre es Laura y tenía 29 años cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Mi esposo Marcos y yo llevábamos 5 años casados. Él era perfecto en papel, buen trabajo, familia respetable, siempre atento conmigo. Bueno, eso creía yo. Ese día de octubre fui sola a mi ultrasonido de las 20 semanas porque Marcos tenía una reunión importante en el trabajo. Era solo una revisión de rutina. Nada especial. O eso pensaba. La doctora Ramírez me había atendido en todas mis citas anteriores. Era una mujer seria pero amable, de unos 50 años. Siempre profesional. Ese día entré a su consultorio como siempre, me recosté en la camilla y levanté mi blusa. El gel estaba frío contra mi piel. Ella puso el transductor sobre mi vientre y empezó el examen. Todo normal hasta ese momento. Pero entonces noté algo extraño. Su expresión cambió. Dejó de hacer comentarios alegres sobre el bebé. Se quedó callada. Movía el transductor de un lado a otro, presionando más fuerte. Luego se detuvo en un punto específico. Congeló la imagen en la pantalla. Y vi cómo sus manos empezaron a temblar ligeramente. ¿Está todo bien con el bebé?, le pregunté. Mi corazón ya estaba latiendo más rápido. Ella no respondió de inmediato. Solo siguió mirando la pantalla con una expresión que no podía descifrar. No era preocupación médica. Era algo más. Algo personal. La doctora Ramírez quitó el transductor de mi vientre y me limpió el gel con una toalla. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera en piloto automático. Luego se volteó hacia mí y me miró directamente a los ojos. Laura, necesito preguntarte algo muy personal y necesito que seas completamente honesta conmigo. Me senté en la camilla, acomodándome la blusa. Claro, dígame. ¿Has estado con alguien más aparte de tu esposo? ¿En cualquier momento de tu matrimonio? Me quedé helada. ¿Qué? No. Nunca. ¿Por qué me pregunta eso? Ella respiró profundo. Cerró la puerta de su consultorio con seguro. Eso me asustó aún más. Volvió y se sentó en su silla frente a mí. Laura, lo que voy a decirte va más allá de mi deber como doctora. Pero como mujer, no puedo quedarme callada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me está asustando. ¿Qué pasa? Ella giró el monitor hacia mí. En la pantalla estaba la imagen congelada del ultrasonido. Pero no estaba mirando a mi bebé. Estaba mirando otra cosa. Algo que yo no había notado antes. ¿Ves esto?, señaló con su dedo una zona específica en la imagen. Esto es tu útero. Y esto de aquí, movió el dedo hacia una sombra pequeña, esto no debería estar ahí. No entiendo, dije. ¿Es algo malo? ¿Algo peligroso para el bebé? No es peligroso para el bebé, dijo ella. Pero es evidencia de algo que necesitas saber. Hizo una pausa larga. Laura, tienes un DIU en tu útero. Me reí nerviosamente. Eso es imposible. Yo nunca me he puesto un DIU. Siempre usamos condones hasta que decidimos buscar el embarazo. Y después de eso, pues ya no necesitábamos protección porque queríamos un bebé. La doctora Ramírez negó con la cabeza lentamente. Este DIU no lo pusiste tú. Alguien más lo hizo. Y por la posición y el tipo que veo aquí, te lo pusieron mientras estabas inconsciente o sedada. Probablemente durante algún procedimiento médico. El mundo se detuvo. Mis oídos empezaron a zumbar. Eso no tiene sentido, dije.
¿Cómo es posible? Yo no he tenido ninguna cirugía. Ningún procedimiento. Nada. ¿Nunca has estado bajo anestesia? ¿Ni siquiera para algo pequeño? Entonces lo recordé. Hace 3 años. Me sacaron las muelas del juicio. Me pusieron anestesia general porque las 4 estaban impactadas. Marcos insistió en que fuera a una clínica específica donde supuestamente tenían los mejores dentistas. Él pagó todo. Incluso me llevó y me recogió. Estuve muy mareada después. Tardé 2 días en recuperarme completamente. Las muelas del juicio, susurré. Hace 3 años. La doctora asintió. Los DIU se pueden insertar en menos de 5 minutos. Si alguien tiene acceso mientras está sedada y hay complicidad del personal médico, es totalmente posible. Y Laura, este tipo específico de DIU, volvió a señalar la pantalla, solo se vende a clínicas privadas. No está disponible para el público general. Sentí náuseas. ¿Por qué alguien haría eso? Para controlar tu fertilidad sin que lo supieras. Para asegurarse de que no quedaras embarazada. Hasta que esa persona decidiera que era el momento correcto. Pero estoy embarazada ahora, dije, tocándome el vientre instintivamente. Exacto. Y eso me dice que alguien removió ese DIU. Probablemente hace unos 6 o 7 meses. ¿Tuviste algún otro procedimiento médico? ¿Alguna cita extraña? Mi mente estaba corriendo. Hace 7 meses. Marcos me convenció de que fuera a un chequeo ginecológico de rutina. Dijo que era importante antes de intentar quedar embarazada. Me llevó a una clínica privada. Una doctora joven me revisó. Me dijo que todo estaba perfecto. Que estaba lista para embarazarme cuando quisiera. Oh Dios mío, dije. Marcos. La doctora Ramírez puso su mano sobre la mía. Laura, no puedo decirte qué hacer. Pero si tu esposo orquestó esto, controló tu cuerpo sin tu consentimiento durante años. Esto es abuso. Esto es violación de tu autonomía. Y si lo hizo, ¿qué más es capaz de hacer? Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Todo empezaba a tener sentido. Durante los primeros 3 años de matrimonio, Marcos siempre decía que no estábamos listos para tener hijos. Que necesitábamos ahorrar más. Que su carrera necesitaba despegar primero. Yo quería ser mamá desde que nos casamos, pero él siempre tenía una excusa. Y entonces, hace 7 meses, de repente cambió de opinión. Dijo que ya era el momento. Que estaba listo. Incluso me compró pruebas de ovulación y vitaminas prenatales. Él decidió cuándo yo podía quedar embarazada. Él controló mi cuerpo durante años. Sin que yo supiera. ¿Qué hago?, le pregunté a la doctora. Estoy embarazada de su hijo. No tengo trabajo. Dejé mi carrera cuando nos casamos porque él dijo que me mantendría. No tengo dinero propio. Mi familia vive en otro estado. La doctora Ramírez escribió algo en un papel. Esta es la dirección de una abogada especializada en violencia doméstica. También te voy a dar el contacto de un refugio seguro. Y Laura, necesito que entiendas algo muy importante, esto que te hizo es un crimen. No es un error. No es un malentendido. Es abuso calculado y premeditado. Tomé el papel con manos temblorosas. ¿Y el DIU? ¿Debo sacármelo? Ya no está. Lo removieron cuando te hicieron ese chequeo hace 7 meses. Por eso lograste embarazarte. Pero hay cicatrices en tu endometrio que indican que estuvo ahí durante mucho tiempo. Esas cicatrices no mienten. Necesito pruebas, dije. Si voy a enfrentarlo, necesito pruebas. Ella asintió.
Te voy a dar una copia de este ultrasonido con mi reporte médico completo. Voy a documentar todo lo que vi. Y te recomiendo que consigas los expedientes de ese procedimiento dental y ese chequeo ginecológico. Si hubo complicidad médica, hay registros. Salí de ese consultorio completamente diferente de cómo entré. Ya no era la misma Laura. La mujer que pensaba que tenía un matrimonio perfecto había muerto en esa camilla de ultrasonido. Y en su lugar había nacido alguien que finalmente veía la verdad. Pasé los siguientes 3 días investigando. No le dije nada a Marcos. Actué normal. Pero por dentro estaba documentando todo. Llamé a la clínica dental donde me sacaron las muelas. Pedí mi expediente completo. Me dijeron que tardaría una semana. Insistí. Dije que era urgente. Finalmente accedieron a dármelo en 2 días. Cuando llegó el expediente, lo que encontré me destrozó. Había un consentimiento firmado para un procedimiento adicional ginecológico durante la sedación. La firma era mía. Pero yo nunca firmé eso. Alguien había falsificado mi firma. Y en las notas del anestesiólogo había una línea que decía: paciente permaneció bajo sedación 47 minutos adicionales por solicitud del esposo para procedimiento ginecológico concurrente. 47 minutos. Tiempo más que suficiente para insertar un DIU. Luego conseguí el expediente de la clínica donde me hicieron el chequeo hace 7 meses. Y ahí estaba. Negro sobre blanco. Remoción exitosa de DIU de cobre. Paciente reporta no recordar inserción previa. Esposo presente confirma fue colocado hace 3 años con consentimiento de paciente durante procedimiento dental. Marcos había estado ahí. En ambas ocasiones. Él lo orquestó todo. Esa noche, cuando llegó del trabajo, yo estaba sentada en la sala con todos los documentos sobre la mesa de centro. Mi maleta estaba empacada junto a la puerta. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aflojándose la corbata. Siéntate, le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él vio los documentos y algo en su expresión cambió. Supo que lo sabía. Laura, déjame explicarte. No, lo interrumpí. No hay explicación. Me violaste. Violaste mi cuerpo. Controlaste mi fertilidad durante años sin mi consentimiento. ¿Por qué? Marcos se pasó las manos por el pelo. Por primera vez en 5 años, lo vi realmente nervioso. No fue así. Yo solo necesitaba tiempo. No estaba listo para ser padre. Tenía miedo de que quedaras embarazada antes de que yo estuviera preparado. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años y yo juré que nunca tendría hijos hasta estar seguro de poder mantenerlos bien. De darles todo. No quería que me presionaras. ¿Presionarte? Somos un matrimonio. Se supone que tomamos decisiones juntos. Me quitaste esa opción. Me mentiste. Falsificaste mi firma. Pagaste a médicos para que violaran mi cuerpo mientras yo estaba inconsciente. No lo veas así, dijo él, acercándose. Mira, funcionó. Ahora estamos teniendo un bebé. En el momento correcto. Cuando yo estaba listo. ¿No es eso lo que querías? Lo que me dijo me llenó de una rabia que nunca había sentido antes. Él realmente creía que no había hecho nada malo. Que su miedo y su necesidad de control justificaban violar mi cuerpo. Vete de aquí, dije. Esta es tu casa, pero vete. Dame 1 hora para irme. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero. No tienes trabajo. Estás embarazada. Me necesitas. Y ahí estaba. La verdad real. Él había diseñado mi dependencia. Me había convencido de dejar mi trabajo. De que él me cuidaría.
Todo para tenerme atrapada. Ya veremos, dije. Marcos intentó bloquear la puerta. No te voy a dejar ir. Ese es mi hijo que llevas dentro. Saqué mi teléfono. Tengo a una abogada en marcación rápida. Y tengo todos estos documentos. Si no me dejas salir ahora mismo, la llamo y esto se convierte en algo mucho más grande. Tú decides. Él me miró con una mezcla de enojo y pánico. Finalmente se hizo a un lado. Tomé mi maleta y salí de esa casa. No miré atrás. Pasé las siguientes semanas en el refugio que me recomendó la doctora Ramírez. Allí conocí a otras mujeres con historias similares. Mujeres cuyas parejas las controlaban de formas que ellas ni siquiera habían identificado como abuso. Aprendí que el abuso no siempre es físico. A veces es silencioso. Invisible. Médico. Mi abogada presentó una demanda de divorcio con causales de abuso y violación de consentimiento médico. También reportamos a los médicos que participaron en los procedimientos no autorizados. 2 de ellos perdieron sus licencias. La clínica dental cerró. Marcos intentó pelear la custodia. Argumentó que yo era inestable. Que había abandonado el hogar. Que le estaba quitando a su hijo. Pero las pruebas eran claras. El juez falló a mi favor. Me dieron custodia completa. Marcos tiene derechos de visita supervisada y está obligado a pagar manutención. Mi bebé nació hace 4 meses. Es un niño hermoso. Sano. Perfecto. Y es completamente mío. Nadie controla mi cuerpo ahora. Nadie decide por mí. Volví a estudiar. Estoy terminando la carrera que dejé. Tengo un trabajo de medio tiempo desde casa. No es fácil. Hay días difíciles. Días donde me pregunto si hice lo correcto. Días donde el dinero no alcanza y estoy cansada y sola. Pero luego recuerdo esa tarde en el consultorio de la doctora Ramírez. Recuerdo sus manos temblando mientras me mostraba la verdad. Recuerdo su voz diciéndome, tienes que salir. Ahora. Y sé que hice lo correcto. Porque mi hijo va a crecer viendo a una madre que se respeta a sí misma. Que no acepta el abuso. Que pelea por su autonomía. Y eso vale más que cualquier estabilidad económica falsa o matrimonio basado en mentiras y control. A la doctora Ramírez, donde quiera que esté, gracias por no quedarte callada. Gracias por romper el protocolo profesional para salvar a una paciente que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Hay doctoras que solo ven cuerpos y síntomas. Pero tuviste a una persona. A una mujer en peligro. Y actuaste. Si estás leyendo esto y algo en mi historia resuena contigo, por favor investiga. Si tu pareja controla tu acceso a anticonceptivos, si presiona por procedimientos médicos específicos, si insiste en estar presente en todas tus citas médicas, si falsifica tu firma, si toma decisiones sobre tu cuerpo sin consultarte, eso es abuso. No es amor. No es protección. Es control. Tu cuerpo es tuyo. Tus decisiones reproductivas son tuyas. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a violarte de esa forma. No importa cuánto dinero tenga. No importa qué tan buen esposo parezca ser. No importa cuántos años lleven juntos. El abuso que no puedes ver es el más peligroso. Porque te roban tu libertad mientras crees que la tienes. 2 meses después de salir de esa casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era la doctora joven que me había hecho el chequeo ginecológico hace 7 meses. Su voz sonaba nerviosa, casi quebrada. Me dijo que necesitaba verme. Que tenía información que yo debía saber. Nos encontramos en un café público. Ella traía lentes oscuros y una gorra, como si no quisiera ser reconocida.
Cuando se sentó frente a mí, vi que tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Marcos me amenazó, dijo sin saludar. Después de que presentaste la demanda de divorcio, me llamó. Me dijo que si yo testificaba en tu favor o admitía lo que hice, él destruiría mi carrera. Tiene fotos de mí removiendo el DIU. Tiene grabaciones de audio donde yo acepto hacer el procedimiento. Me pagó $15,000 por remover ese dispositivo y no hacer preguntas. Yo necesitaba el dinero para pagar mis deudas de la escuela de medicina. Fue estúpido. Fue criminal. Y lo siento tanto. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Parte de mí quería gritarle. Ella había sido cómplice. Había violado su juramento médico. Pero otra parte de mí entendía. Marcos era bueno manipulando a la gente. Era bueno encontrando sus puntos débiles y explotándolos. Ella era solo otra de sus víctimas, aunque de una forma diferente. Le pregunté si estaba dispuesta a testificar ahora. Si estaba lista para decir la verdad a pesar de las amenazas de Marcos. Sí, respondió. Por eso estoy aquí. No puedo vivir con esto. Cada noche pienso en lo que te hice. En cómo ayudé a un hombre a controlar el cuerpo de su esposa. Me gradué de medicina para ayudar a las mujeres, no para lastimarlas. Ya contacté a tu abogada. Voy a dar mi declaración completa. Voy a entregar todos los documentos que tengo. Los mensajes de texto de Marcos. Los recibos de los pagos. Todo. Su voz se quebró otra vez. Sé que probablemente perderé mi licencia. Pero es lo correcto. Le agradecí. No sé si la perdoné completamente ese día, pero entendí que ella también estaba tratando de liberarse del control de Marcos. 3 semanas después, ella testificó. Y su testimonio cambió todo. Porque no solo habló del DIU. Habló de otras 3 mujeres. Marcos le había pagado para hacer procedimientos similares en otras 3 mujeres en los últimos 2 años. Esposas de sus colegas. Mujeres que él conocía a través de su trabajo. Y en todos los casos, el patrón era el mismo. Los esposos de estas mujeres eran socios de negocios de Marcos. Hombres que compartían su filosofía de control. Habían formado una especie de club privado donde compartían estrategias para manejar a sus esposas. Para controlar cuando tenían hijos. Para mantenerlas dependientes económicamente. Tenían un chat grupal donde intercambiaban contactos de médicos sin escrúpulos dispuestos a hacer estos procedimientos por dinero. La doctora joven había sido solo una de varios profesionales de la salud que ellos habían corrompido para sus propósitos. Cuando esta información salió a la luz, las otras 3 mujeres también presentaron demandas. Una de ellas, Ana, me contactó directamente. Ella había estado casada con Roberto, el mejor amigo de Marcos, durante 8 años. Durante esos 8 años, ella había intentado quedar embarazada sin éxito. Había gastado miles de dólares en tratamientos de fertilidad. Había llorado cada mes cuando le llegaba su periodo. Había culpado a su propio cuerpo por no poder darle hijos a su esposo. Y resulta que todo ese tiempo ella había tenido un DIU que Roberto le había hecho insertar durante una cirugía de apendicitis. Ana estaba destrozada. Me contó que Roberto la había acompañado a todas sus citas con especialistas en fertilidad. La había consolado cada vez que un tratamiento fallaba. Había actuado como el esposo comprensivo y solidario. Todo mientras sabía exactamente por qué ella no podía embarazarse. El nivel de crueldad psicológica era inimaginable. Y cuando finalmente Roberto decidió que era el momento de tener hijos, le programó otro procedimiento médico con una excusa falsa y le removió el DIU. Ella quedó embarazada 3 meses después. Roberto lo celebró como un milagro. Las 4 nos unimos. Compartimos abogadas. Compartimos testimonios. Nos apoyamos en las audiencias.
Y lentamente, el caso se volvió más grande de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Los medios empezaron a cubrirlo. Las organizaciones de derechos de las mujeres se involucraron. Activistas médicos pidieron investigaciones más amplias sobre el abuso médico coercitivo. El caso dejó de ser solo sobre nosotras cuatro. Se convirtió en un reflejo de un problema mucho más grande y sistémico. Durante el juicio, la defensa de Marcos intentó argumentar que él solo estaba planificando su familia. Que como esposo, tenía derecho a tener voz en las decisiones reproductivas. Su abogado realmente dijo en la corte que insertar un DIU sin consentimiento era un método poco convencional pero no criminal de planificación familiar. La jueza lo interrumpió inmediatamente. Le dijo que eso era exactamente la definición de violencia reproductiva y abuso coercitivo. Que el cuerpo de una mujer no es propiedad marital. Que el matrimonio no da derecho a violar el consentimiento médico de tu pareja. Uno de los momentos más duros del juicio fue cuando tuvieron que leer los mensajes del chat grupal de Marcos y sus amigos. Mensajes donde se burlaban de nosotras. Donde compartían técnicas para mantenernos bajo control. Uno de los mensajes de Marcos decía: Laura finalmente está embarazada. 3 años con el DIU fueron suficientes. Ahora que mi negocio está estable, puedo permitirme tener un hijo. Lo bueno es que ella cree que fue su cuerpo el que finalmente cooperó. Nunca sabrá que yo controlé todo desde el principio. Leer eso en voz alta en la corte, frente a Marcos, frente a su familia, frente a todos, fue como revivir la traición una y otra vez. Pero también fue liberador. Porque ya no había espacio para sus mentiras. Ya no podía decir que me amaba. Ya no podía argumentar que solo estaba cuidándome. Sus propias palabras lo condenaban. Mostraban exactamente quién era, un hombre que veía a su esposa como un objeto que controlar, no como una persona con autonomía propia. La familia de Marcos intentó defenderlo. Su madre declaró que yo era una exagerada. Que Marcos solo quería lo mejor para nuestra familia. Que yo estaba destruyendo la reputación de un buen hombre por un malentendido. Pero cuando el fiscal le mostró los documentos médicos, cuando le explicó que su hijo había falsificado mi firma y había pagado a médicos para violar mi cuerpo, ella se quedó callada. Su padre ni siquiera apareció en el juicio. Después me enteré de que él y la madre de Marcos se estaban divorciando. Aparentemente, ella había empezado a cuestionar si su esposo le había hecho algo similar a ella años atrás. El veredicto llegó después de 6 semanas de testimonios. Marcos fue declarado culpable de abuso coercitivo, violación de consentimiento médico, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude médico. Le dieron 4 años de prisión. Sus socios de negocios recibieron sentencias similares. Los médicos que participaron enfrentaron cargos penales separados y perdieron sus licencias permanentemente. La clínica dental donde me insertaron el DIU tuvo que pagar una multa de $500,000 y fue cerrada por violaciones éticas graves. Pero el castigo legal no era lo que más me importaba. Lo que realmente me importaba era que otras mujeres supieran que esto existe. Que este tipo de abuso es real. Que puede pasar incluso en matrimonios que parecen perfectos desde afuera. Después del veredicto, di varias entrevistas. Hablé en universidades. Trabajé con organizaciones médicas para desarrollar protocolos mejores de consentimiento informado. Colaboré en la creación de una ley estatal que requiere que todos los procedimientos ginecológicos sean documentados en vídeo con consentimiento verbal explícito de la paciente. Ana, una de las otras víctimas, se convirtió en mi mejor amiga durante este proceso. Ella decidió no tener más hijos con Roberto a pesar de que ya estaba embarazada cuando descubrió la verdad. Dio a luz a una niña hermosa y está criándola sola. Me dice que cada día que pasa se siente más fuerte. Que dejó de culparse a sí misma por no haber visto las señales. Porque las señales estaban diseñadas para ser invisibles. Ese era precisamente el punto del abuso médico coercitivo. Mi hijo tiene ahora 2 años.
Es curioso, alegre, lleno de energía. Marcos tiene derecho a visitarlo una vez al mes en un centro de supervisión. Mi hijo es muy pequeño para entender quién es Marcos realmente. Por ahora, lo ve como un hombre que lo visita a veces. No como su padre. No sé cuándo o cómo le explicaré la verdad. Hay días en que me pregunto si debería decirle algo cuando sea mayor. Si debería protegerlo de esa información o si tiene derecho a saber cómo fue concebido. Mi terapeuta me dice que tengo tiempo para decidir. Que no necesito tener todas las respuestas ahora. Que lo importante es que mi hijo está creciendo en un ambiente donde el consentimiento y el respeto son valores fundamentales. Donde nadie controla el cuerpo de nadie. Donde las decisiones se toman de forma transparente y honesta. Y eso, dice ella, es el mejor regalo que puedo darle. Un modelo de relaciones saludables. Un ejemplo de que el amor real no controla, no manipula, no viola. Volví a la universidad y me gradué el año pasado. Estudié trabajo social con especialización en violencia doméstica. Ahora trabajo en el mismo refugio donde me quedé cuando dejé a Marcos. Ayudo a otras mujeres a navegar el proceso de salir de relaciones abusivas. A identificar formas de abuso que tal vez no reconocen como tales. A reconstruir sus vidas después de la traición. Es un trabajo duro, emocionalmente agotador, pero es el trabajo más significativo que he hecho en mi vida. Hace 6 meses, la doctora Ramírez se retiró de su práctica médica. Antes de irse, organizó una pequeña reunión con las 4 mujeres que ella había ayudado a identificar como víctimas de abuso médico. Nos dijo que nunca había imaginado que ese día en su consultorio conmigo iba a desencadenar todo esto. Que había actuado por instinto, no por protocolo. Que había tenido miedo de meterse en problemas profesionales. Pero que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Porque algunas cosas son más importantes que el protocolo. Le preguntamos por qué había decidido retirarse. Ella nos explicó que después del juicio, había empezado a recibir amenazas. Mensajes anónimos diciéndole que se había metido donde no le correspondía. Que había destruido familias. Que iba a pagar por arruinar la vida de buenos hombres. Su familia le pidió que se retirara por seguridad. Ella tenía 62 años. Era tiempo de descansar. Pero nos dijo que no se arrepentía de nada. Que nos había conocido había sido el honor más grande de su carrera. Lloramos todas juntas esa tarde. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que habíamos ganado. Por las vidas que habíamos logrado reconstruir. Por las mujeres que todavía estaban atrapadas en situaciones similares sin saberlo. Por los hijos que crecerían con padres presos. Por la justicia imperfecta que habíamos conseguido. Y por la esperanza de que nuestra historia ayudaría a prevenir que otras mujeres pasaran por lo mismo. El otro día, mi hijo me preguntó por qué a veces lloro cuando lo abrazo. Le dije que lloro porque lo quiero mucho. Porque él me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Que su existencia, a pesar de todas las circunstancias horribles que la rodearon, es lo mejor que me ha pasado. Él me abrazó con sus bracitos pequeños y me dijo, no llores, mami. Yo te cuido. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada audiencia. Cada momento de miedo y soledad. Porque mi hijo está aprendiendo que los hombres pueden ser gentiles sin ser controladores. Que cuidar a alguien no significa decidir por ellos. Que el amor real da libertad, no la quita. Y esas lecciones, aprendidas tan temprano en su vida, lo convertirán en un hombre diferente a su padre. Un hombre que respeta. Un hombre que entiende el consentimiento. Un hombre que ve a las mujeres como iguales, no como propiedades que administrar. Hace 3 semanas recibí un paquete por correo sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano y una memoria USB. La carta era de la hermana menor de Marcos, Sofía, quien tenía 19 años.
Decía que había encontrado el diario personal de su hermano mientras limpiaba la casa de sus padres. En ese diario, Marcos había documentado todo. Cada paso de su plan. Cada pago que hizo a los médicos. Incluso había escrito sobre las otras mujeres del grupo, con nombres, fechas y detalles específicos de cómo cada uno de sus amigos había ejecutado el mismo tipo de control sobre sus esposas. Sofía escribió que no podía quedarse callada. Que había perdido el respeto por su familia. Que yo merecía tener esta evidencia adicional. Abrí la memoria USB y ahí estaban, fotos escaneadas de cada página del diario de Marcos. Había entradas que databan desde antes de nuestra boda. Una entrada de 2 semanas después de nuestro compromiso decía: Laura será la esposa perfecta una vez que aprenda que yo tomo las decisiones importantes. Papá tenía razón cuando me dijo que las mujeres necesitan estructura y límites claros. El DIU será mi seguro. Así ella no podrá presionarme con un embarazo accidental hasta que yo esté financieramente preparado para ser padre. Investigué clínicas que hacen este tipo de procedimientos discretos. Cuesta más, pero vale la pena. Leer eso me hizo vomitar. Él había planeado violarme antes de que siquiera nos casáramos. Llevé el diario a mi abogada inmediatamente. Ella presentó una moción para reabrir el caso con nueva evidencia. El diario no solo me daba a mí más munición legal, sino que exponía a otros 5 hombres que no habían sido identificados en el juicio original. 5 hombres más con esposas que no sabían que habían sido víctimas del mismo tipo de abuso médico. La fiscalía expandió la investigación. En total, encontraron 9 mujeres más. 9 matrimonios donde los esposos habían usado el mismo método de control reproductivo. Algunas de estas mujeres tenían hasta 2 DIUs insertados en diferentes momentos de sus matrimonios, cada vez que sus esposos decidían que todavía no era el momento de tener hijos. El caso se convirtió en el más grande de abuso médico coercitivo organizado en la historia del Estado. Los medios internacionales empezaron a cubrirlo. Organizaciones de todo el mundo nos contactaron para contar nuestra historia. La Fiscalía está construyendo un caso de conspiración criminal organizada porque el grupo de hombres había operado como una red durante más de 5 años. Habían compartido contactos, pagado a los mismos médicos, y hasta habían creado un manual digital con instrucciones sobre cómo controlar a sus esposas sin que ellas lo supieran. Ese manual incluía técnicas de manipulación psicológica, control financiero y, por supuesto, el abuso médico reproductivo como su método principal. Ayer tuve una reunión con las 13 mujeres que ahora son parte de este caso. Todas somos sobrevivientes del mismo sistema de abuso. Una de ellas, Gabriela, descubrió que su esposo le había insertado DIUs 3 veces diferentes a lo largo de 10 años de matrimonio. Cada vez que él removía uno, ella quedaba embarazada casi de inmediato, y él celebraba como si fuera pura suerte. Ella tiene ahora 3 hijos, todos concebidos exactamente cuando su esposo lo decidió. Otra mujer, Patricia, nunca logró tener hijos porque su esposo nunca removió el DIU que le insertaron. Ella tiene ahora 42 años. El abuso le robó su oportunidad de ser madre. Está demandando por daños emocionales y la pérdida de su capacidad reproductiva debido a las cicatrices permanentes que le dejó el DIU. Nuestras historias son diferentes, pero el patrón es idéntico: hombres que creyeron que tenían derecho a controlar nuestros cuerpos porque éramos sus esposas. Si mi historia te impactó, suscríbete para más historias reales que necesitan ser contadas.